¿no? Sí, silenciosen, por favor. Entonces vamos a revisar el tema referente a la clasificación o tipos de célula en base a la presencia o ausencia del núcleo. Entonces, aquí nosotros observamos una bacteria. La bacteria es un organismo unicelular, procariota. Es decir, estamos observando una célula procariota, ¿ya? Esta célula procariota no tiene núcleo verdadero, ¿ya? No tiene núcleo verdadero, ¿sí? Es decir, el material genético que posee está regado por todo el citoplasma. Ya, entonces estos vemos que es el DNA, es decir, el ADN, va a tener una membrana celular y un citoplasma, ¿no? El citoplasma es donde está el ADN, la membrana celular es la cubierta, diríamos, la que delimita a esta célula, ¿sí? Tenemos un plásmido, que es el ADN de forma circular que se encuentra en las bacterias. ¿Ya? Además, esta bacteria, que es repito, es una célula procariota, va a tener un flagelo, que es esta especie de cola o prolongación al final, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esta es la célula procariota. En cambio, la célula que posee núcleo es es la célula eucariota, una célula que posee núcleo verdadero. Este núcleo va a almacenar el ADN. Es decir, ahí se guarda la información genética del individuo o de la especie. ¿Ya? Entonces, la complejidad es mucho mayor de la célula eucariota. Observamos que ya tiene más estructuras, ¿no? Vemos que ya hay estructuras alrededor del núcleo, ¿sí? Que están contenidas en el citoplasma, ¿no? Entonces, la célula eucariota es de dos tipos, animal, que es la que observamos, ¿sí? Y la célula de tipo vegetal, que es la que están observando en este momento, ¿ya? Entonces, estas dos son eucariotas, ya por ser el núcleo, y se van a diferenciar por la presencia de estructuras distintas. Por ejemplo, aquí en la célula vegetal encontramos esta estructura que es el cloroplasto. Esta estructura le permite realizar a la planta el proceso de fotosíntesis y así obtener el alimento, ¿no? A través de este proceso, ¿ya? Entonces mencionemos algunas de las estructuras de la célula, ¿no? Y con su respectiva función. Entonces tenemos el núcleo que ya mencionamos, que va a tener el nucleolo, ya que almacena la información genética, está el ADN. Aquí tenemos el retículo endoplasmático que está de color amarillo. Este retículo endoplasmático puede ser liso o rugoso, ¿ya? El rugoso va a estar adherido a unas estructuras, ¿sí? Que llamadas ribosomas. Y ahí en los ribosomas ocurre la síntesis de proteínas, es decir, ahí se elaboran las proteínas. Otra estructura, tenemos la mitocondria, que es esta estructura de color azul, ¿no? Entonces aquí tenemos varias mitocondrias, ¿no? En estas mitocondrias se produce la energía de la célula, ¿sí? Es la máquina de energía de la célula. Ahí es donde se produce la energía que la célula requiere para las distintas actividades que realiza. Ya tenemos también el aparato de Golgi. Aquí en el aparato de Golgi se almacenan, se modifican las proteínas que fueron elaborados en los ribosomas y luego se distribuyen en las células. Tenemos los peroxisomas, que es una estructura que básicamente ayuda a degradar el peróxido de hidrógeno que va a contener la célula. Tenemos la membrana celular. La membrana celular es la que permite el ingreso y salida de sustancias, sí, que la célula va a desechar o va a requerir. Entonces van a pasar por la membrana celular. Una membrana celular formada básicamente por fosfolípidos, por proteínas principales. ¿Ya? Otra estructura que contiene la célula son los lisosomas, ¿sí? Entonces los lisosomas intervienen en la digestión celular.
Sí, aquí elimina la célula sustancias que no requiere a través de la digestión en que ocurren los lisosomas. ¿Ya? Otras estructuras, tenemos los centriolos. Estos centriolos intervienen en el proceso de división celular. Cuando la célula produce otra célula en este proceso llamado mitosis, ¿ya? Que es la generación de nuevas células. Y decíamos que esta célula es la célula eucariota animal, ¿sí? Pero también tenemos la eucariota vegetal. Y ya va a tener las mismas estructuras, ¿no? Como les habíamos mencionado, el retículo endoplasmático liso y rugoso, los perisoxomas, las mitocondrias, ¿sí? El aparato de Golgi, sí, idéntico a la célula animal. La diferencia va a estar en que en la presencia de los cloroplastos, que son organelos que intervienen en el proceso de síntesis de azúcar, ¿sí? La elaboración de azúcar a través de la fotosíntesis. Y ahí vamos a encontrar también otra estructura propia de la célula, que es la vacuola. Entonces, la vacuola es una estructura que le permite almacenar sustancias, azúcares y agua principalmente. ¿Ya? Y también hay una estructura que no está aquí en este simulador, que es la pared celular, que está junto a la membrana celular. ¿Ya? Entonces, es decir, en el contorno, vamos a encontrar a la pared celular. Esta pared celular tiene la función de darle soporte y rigidez a la célula vegetal. Sí, entonces esto es en resumen, lo más importante referente al tipo de células, ¿no? Entonces, en conclusión, la célula, según su estructura, se divide en procariotas y eucariotas.